¿Cómo están, queridos niños y niñas? Sean bienvenidos ustedes a un nuevo encuentro. Hoy estaremos conversando sobre los siguientes temas: la Sagrada Familia, y Jesús nos da a conocer al Padre y su reino. Bien, para ellos vamos a ponernos en actitud de oración, pedirle al Señor que a través del Espíritu Santo nos envíe conocimiento, sabiduría para entender de mejor manera la palabra del Señor, el mensaje que nos quiere decir. Pidámosle al Espíritu Santo diciendo: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que todo lo que hoy hagamos y digamos sea para la gloria de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Bien, queridos niños, vamos a analizar el primer tema: la Sagrada Familia, Jesús, José y María. Un hecho de vida. La importancia de la familia. ¿Has escuchado hablar de Narcisa de Jesús? Es una de nuestras santas ecuatorianas. Se santificó gracias a la oración, la penitencia y la caridad hacia todos, especialmente los más pobres, pero en gran parte de su amor a Dios lo aprendió en su casa. Sus padres, don Pedro y doña Josefa, eran muy devota, muy trabajadores y muy honestos. Don Pedro escribió en su testamento que profesara todo cuanto enseña en la Santa Iglesia Católica, en cuya fe había vivido y deseaba morir. Si él, en el hogar de Santa Narcisa, era tan lleno de Dios, ¿cómo habrá sido de santa y buena la Sagrada Familia de Jesús, José y María? Hoy hablaremos sobre ellos. Bien, queridos niños, en este hecho de vida nos está poniendo como ejemplo a la Sagrada Familia que fue de Santa Narcisa. Como dice que Santa Narcisa se santificó gracias a la oración, y en gran parte de ello nos da en este hecho de vida que dice que fue gracias a sus padres, que sus padres fue quien inculcó en ella a ser buena, trabajadora, honesta, y sobre todo, queridos niños, a estar persistente en oración, ¿sí? Entonces aprendamos de este hecho de vida un poquito y sigamos con el mensaje de la palabra de Dios. Ahora vamos a sacar nuestras Biblias y vamos a buscar Lucas capítulo 2, Lucas 2, Lucas capítulo 2, versículo del 41 al 52. Ya, vamos a escuchar la palabra de Dios. Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de Pascua. Cuando Jesús cumplió los 12 años, subió también con ellos a la fiesta, pues así había de ser. Al terminar los días de la fiesta, regresaron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que sus padres lo supieran. Seguro de que estaba con la caravana de vuelta. Caminaron todo el día. Después se pusieron a buscar entre sus parientes y conocidos. Como no lo encontraban, volvieron a Jerusalén en su búsqueda. Al tercer día lo hallaron en el templo, sentado en medio de los maestros de la ley,
escuchándolos y haciendo las preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su inteligencia y de sus respuestas. Sus padres se emocionaron mucho al verlo. Su madre le decía: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo hemos estado muy angustiados mientras te buscábamos. Él les contestó: ¿Y por qué me buscaban? ¿No saben que yo debo estar donde mi padre? Pero ellos no comprendieron esta respuesta. Jesús entonces regresó con ellos llegando a Nazaret. Posteriormente obedeciendo su madre, siguió obedeciéndoles. Su madre, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Bien, queridos niños, el mensaje de la palabra de Dios, ¿qué nos dice? ¿Qué nos está hablando? ¿A qué se refiere? Que nos dice que Jesús, a pesar de que estuvo con sus padres que eran adoptivos, Él fue obediente. Él seguía siendo obediente. Entonces, aprendamos de la obediencia del Señor. Sigamos siendo obedientes, obedezcamos a nuestros padres. En cada uno de sus hogares, en sus casitas, pensemos en que para llegar a la santidad, no digamos ser santos, pero sí para llegar a los ojos del Señor, ustedes como niños, seamos obedientes y siempre estaremos persistiendo en oración. Vamos a reflexionar. En el encuentro pasado aprendemos cómo fue el nacimiento de Jesús. Hoy hablaremos de la Sagrada Familia y esta importancia que Dios quiso que nuestro Señor naciera en una. Dice, Dios es primero. Para María y José, el Señor es siempre aquel más importante. Por eso lo obedecen y cumplen su voluntad siendo sin dudar. Por esta misma razón van todos los años a Jerusalén para celebrar la Pascua cuando tenía 12 años. Jesús se quedó en el templo y sus padres lo buscaban pensando que se había perdido. Cuando lo encontraron, les explica que para él también viene primero las cosas de su padre. María y José comprenden cada vez mejor la misión de su hijo Jesús. ¿Cuál fue el amor y la entrega? María y José son esposos y se aman muchísimo. José vive solo para su esposa y para el niño, que Dios le ha pedido que cuide como a su propio hijo. María nunca piensa en sí misma, pues vive amando a Jesús y a su esposo. La familia se construye sobre el amor de los esposos, por eso María y José son un gran ejemplo para la familia de hoy. Bien, queridos niños, conversemos también con nuestros padres y digámosle que ellos son el mejor ejemplo para ustedes, que la familia, que ahí está la familia, un gran ejemplo de Jesús José, que ellos fue un gran ejemplo a seguir y que debemos seguir nosotros siendo ese ejemplo, ¿sí? Vamos también a hacer un compromiso de este primer encuentro. Vamos a hacer un compromiso. Mi compromiso es seguir siendo persistente al Señor, seguir el ejemplo de la Sagrada Familia, ¿sí? Y en cada uno de sus hogares también hagamos un compromiso, ¿sí? Hagamos en cada uno de ustedes, hagan un compromiso, pídanle al Señor que el compromiso se haga cumplir, ¿sí? Ahora vamos a pasar al siguiente tema, al siguiente encuentro.
encuentro dice, Jesús nos enseña, nos hace conocer el Padre y su reino. Pongan mucha atención, vamos a leer un hecho de vida. Dice, la niña de Dios. Teresa era una muchacha muy joven y sentía enormes deseos de ser santa, pero lo entristecía mucho no poder hacer penitencia y sacrificios fuertes como los grandes santos para demostrar su amor a Dios. Hasta que un día Jesús lo hizo comprender que para ser santa necesitaba sobre todo saberse hija de Dios y dejarse amar por Él. Debía ser como una niña que duerme confiada en sus abrazos y hacer con gran amor las pequeñas cosas de cada día. ¿Cómo es ese camino de sencillez llamado infancia espiritual? Llegó a ser una gran santa. Su nombre es de Teresita del Niño Jesús. Bien, queridos niños, aquí nos pone en este hecho de vida un ejemplo de nuestra santa, Teresita del Niño Jesús, nos dice. Como nos dice que Teresita quería ser santa, que ella desde muy niña buscaba ser santa. ¿Y cómo lo buscaba ella? Queriendo hacer penitencia, queriendo darle todo a Dios, pero no fue así. Dios le habló y le dijo que para ser santa solo necesitaba sobre todo saber si era hija de Dios y amar por Él. Debía ser como una niña que duerme confiada, ¿sí? Entonces seamos nosotros, confiemos en el Señor. Entreguémonos a Él y pensemos de que somos de Él, que somos del Señor, ¿sí? Ahora vamos a sacar la Biblia nuevamente y vamos a buscar en Marcos. Marcos capítulo 12, versículo del, perdón, Marcos 4, perdón, vamos a buscar Marcos 4, Marcos capítulo 4, ya Marcos capítulo 4, versículo del 1 al 2. Ya, pongamos mucha atención. El sembrador salió a sembrar. Otra vez Jesús se puso a enseñar a orillas del lago. Se le reunió tanta gente junto a él que tuvo que subir a una barca y sentarse en ella. Alguna distancia, mientras toda la gente estaba en la orilla, Jesús les enseñó muchas cosas por medio de ejemplos o parábolas. Les enseñaba en esta forma. Miren, vamos a ver el siguiente Marcos capítulo 12, versículo del 28. Marcos capítulo 12, versículo del 28 al 31. Y nos dice, el mandamiento más importante. Entonces se adelantó un maestro de la ley, había escuchado las discusiones y estaba admirado de cómo Jesús les había contestado. Entonces le preguntó, ¿qué mandamiento es el primero de todos? Miento es, escucha a Israel, el Señor nuestro Dios es un único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu inteligencia y con todas tus fuerzas. Y después viene este otro
amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento más importante que estos. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Bien, queridos niños, hemos leído 2 textos bíblicos. Y el primer texto que nos dice, que nos enseña cómo el Señor hablaba al pueblo a través de parábolas. ¿Qué nos dice? Que había tanta gente que deseaba escuchar al Señor, ¿no? Y que el Señor tuvo que subirse a una barca para hacernos entender. También en el siguiente tema dice, ¿cuál es el primer mandamiento? Nos hace una pregunta. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Y qué les contestó? El primero de todos es: escucha, Israel, Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Son 2 mandamientos que Dios nos da. Que amemos al prójimo como a ti mismo y que amemos a Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra fe. Queridos niños, este mensaje que nos pone, hagamos en nuestros hogares, hagamos nosotros, hagamos real lo que la palabra de Dios nos dice, ¿sí? Cojamos la Biblia, volvamos a leer, entendamos un poquito más, reflexionemos lo que nos dice la palabra de Dios. Reflexionemos. Para que puedas conocer más a Jesús, debes saber que su vida se divide en 3 grandes momentos. ¿Cuál ha sido los 3 grandes momentos? La vida oculta en Nazaret. ¿Cuál fue la vida oculta en Nazaret? Sus primeros 30 años en los que vivió sencillos y humildemente, trabajó orando y santificando la familia. Primera. Segunda, su vida pública. ¿Cuál fue la vida de Jesús? Durante 3 años Jesús se dedicó a enseñar al pueblo las verdades del reino. Mostró la presencia de ese reino mediante milagros y forma a sus discípulos. ¿Sí? Nuestro Señor, el segundo tema del Señor, ¿cuál fue? Su vida pública. ¿Y cuál fue su vida pública? Dice, enseñar a su pueblo, enseñar el verdadero reino de Dios al pueblo. Pasión y muerte es el momento más importante en la que Jesús da la vida para salvarnos. ¿Cuál fue las enseñanzas de Jesús? Jesús ocupó gran parte de su vida pública enseñando las verdades del reino de Dios. Enseñaba de forma muy sencilla y profunda, al mismo tiempo, para que todos puedan comprenderlo. Por eso hablaba muchas veces en parábolas o pequeñas historias que nos ayudan a comprender mejor su enseñanza. Las verdades más importantes que enseñó Jesús son: Dios es Padre. Jesús nos reveló que Dios es Padre y que nos ama inmensamente. El mandamiento nuevo del amor. ¿Cuál fue el mandamiento nuevo del amor? Jesús nos enseñó que debemos amarnos los unos a los otros del mismo modo en que Él nos amó, entregando la vida por los demás. Cuando Jesús habla a la gente, se queda contenta y sorprendida porque no habla como los demás maestros de su tiempo, sino con autoridad. ¿Qué significa esa autoridad? Quiere decir que estaba plenamente convencido de lo que decía y confirmaba su mensaje con los milagros que hacía y sobre todo con su ejemplo de vida. ¿Sí? Bien, queridos niños, hoy hemos compartido estos pequeños temas, hemos aprendido un poquito. Espero que en cada uno de sus hogares
ustedes puedan leer más a fondo el librito, el folleto que tenemos y que podamos aprender mejor. El tiempo no nos da más. Pedirles a ustedes que este poquito que hemos aprendido reflexionemos de mejor manera, que seamos ejemplo como aquí nos pide, que sigamos siendo ese ejemplo de vida, que seamos una familia sagrada como nos dice aquí, como fue la Sagrada Familia, como los ejemplos que nos pone en el primer tema. En el segundo tema, cómo nos da a conocer el reino de Dios. ¿Sí? Bien, queridos niños, quiero agradecerles por ese momento de atención que han tenido. Espero encontrarnos en los próximos encuentros. Vamos a pedirle a Papito Dios que nos cuide y nos ilumine y que siempre esté junto a nosotros para hacer las cosas bien, para poder ser personas de bien y seguir adelante, sí, aprendiendo el mensaje del Señor. Digamos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Sagrada María, vuestra esclava soy, con vuestra licencia pasar esa santa tarde voy. No permitas, Madre mía, que por tu santa inmaculada concepción caiga en pecado mortal y muera sin confesión. Tú, como mi buena madre, dame tu santa bendición. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, asistid en mi última agonía. Jesús, José y María, en tus brazos descanse en paz el alma mía. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que tengan una bendecida semana, chicos. Gracias.